Seguimos en directo con ustedes en la sintonía de la Radio del Deporte, también en Televisión Murciana, y hoy lunes 14 de octubre tenemos que hablar de octubre. ¿Por qué digo yo de...? Sí, de octubre. Es octubre. Sí, es que tengo aquí puesto septiembre, digo... Es octubre. Claro. Al final uno se le va hasta el mes, ya deseando que llegue noviembre para que se vaya el veroño. Porque si no, pues pasan cosas que todavía... En este caso, pues pueden preocuparnos, como es el asunto del mosquito tigre, un tema que vamos a tratar ahora en Murcia Te Cuida, esta sección que abrimos una vez al mes de la mano de la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Tenemos con nosotros, en este caso, al jefe de los servicios municipales de salud, a Eduardo González. Eduardo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, bien, gracias. Y también le acompaña el veterinario de los servicios municipales del Ayuntamiento, José María Meseguer. José María, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Tenemos a las especies controladas, En la medida de lo posible, sí. Sí, ¿no? ¿Dónde estás tú? En este caso, ¿dónde está Eduardo? ¿En el centro María de zoonosis? Es veterinario y está adscrito al Servicio de Veterinaria y Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia. Y bueno, pues es uno de nuestros expertos en el tema que nos ocupa. El tema del mosquito tigre, que es verdad que este verano en particular hemos oído hablar y mucho de él, porque es una especie que llegó desgraciadamente para quedarse, con la que nadie contaba, si no me equivoco ya hace unos años, no sé si apareció por primera vez en el año 2011. Efectivamente. Y sobre todo que tiene unas características muy particulares, muy especiales a la hora de incidir en la población, ¿no? Bueno, así es. José María ahora entrará más en detalle porque él es, como digo, el experto en el tema. Como muy bien apunta, es una especie que llega a la península ibérica en 2004 en Cataluña y que a través de la autopista del Mediterráneo, la autovía del Mediterráneo, este mosquito lo conocemos también entre nosotros como el mosquito de la E15, que es esa autovía que une todo el arco mediterráneo, llega a Murcia, como apuntabas, en el año 2011. A partir de ese momento, los servicios de salud del Ayuntamiento de Murcia, entendiendo que es una nueva especie y entendiendo el riesgo potencial que encierra porque es capaz de transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, empezamos a tomar medidas que se han visto incrementadas este año, en particular por las condiciones en las que se desarrolla este mosquito, y que yo creo que el que mejor puede contarlas es José María, que como digo es veterinario, es nuestro experto. ¿Qué características tiene, José María, este mosquito que afecta de forma especial a todos los habitantes de las zonas afectadas? Bueno, como cualquier mosquito necesita unas temperaturas templadas o cálidas para desarrollarse, pero en particular en nuestra zona, en el municipio de Murcia, llevamos comprobando desde hace varios años que el momento idóneo en el que se da el crecimiento, digamos, exponencial de su población es en los meses de septiembre, octubre. Después de la canícula fuerte del verano es cuando realmente prolifera más este mosquito, a diferencia de los mosquitos que tradicionalmente hemos tenido aquí, el cules y demás, que en junio ya hay una gran cantidad, ¿no? Entonces este año ha coincidido esa época más favorable para el crecimiento de la población del mosquito tigre con la famosa dana, que ha hecho que haya una cantidad de posibles sitios de cría enorme. Por las lluvias, pues este mosquito tiene predisposición por criar en pequeños acúmulos de agua. Las larvas de mosquitos siempre se desarrollan en el agua, por lo tanto necesitan sitios donde haya agua para crecer, pero en concreto el mosquito tigre en su hábitat natural elige como sitio de cría los pequeños huecos de árboles en los que se acumula el agua de lluvia, ¿no? En las selvas tropicales. Entonces tiene preferencia por esos pequeños acúmulos de agua. De manera que simplemente con dejarse un bote, un macetero o cualquier cosa que se llene con agua de lluvia y no lo tengamos vigilado, pues él va a elegir ese sitio para criar. Con las lluvias tan abundantes, pues han aparecido múltiples focos de cría. El agua estancada es sin duda pues una causa principal de la aparición de este mosquito tigre y sobre todo de que no se marchen. Hay zonas en particular, no sé si el municipio lo tenemos mapificado en el sentido de que haya pedanías, por ejemplo, que sean más propensas a retener una mayor cantidad de estos insectos. Así es. El municipio de Murcia, como
muchos conocen, y para los que no conozcan se lo apunto, tiene 881 kilómetros cuadrados. Podemos dividirlo en 3 zonas medioambientalmente diferentes, lo que son los cascos urbanos consolidados, principalmente el casco de Murcia, con sus 54 pedanías y sus cascos, toda una huerta que circunda estos cascos urbanos y estas pedanías, y luego tenemos otro ámbito medioambientalmente diferenciado, que es lo que conocemos como el campo de Murcia, por encima del puerto de la Cadena, todas las pedanías de Corbera, Avilés, Gaitrullols, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que es el campo de Murcia, que medioambientalmente son lugares perfectamente diferenciados, ¿no? Como comentaba mi compañero, este es un mosquito, una nueva especie, que lo que necesita básicamente para ser adulto es pequeñas cantidades de agua, a diferencia del mosquito anterior, que necesitaba grandes cantidades de agua y sobre todo agua corriente. Por lo tanto, lo teníamos muy bien controlado en el río Segura, ¿no? Era simplemente donde normalmente nos aparecía. Este, todo lo contrario, necesita pequeñas cantidades de agua y temperatura, las dos condiciones que, como él apuntaba, se han producido en el mes de septiembre. Además, con una circunstancia que lo hace especialmente peligroso para su manejo, y me explico. En lo que son medios ambientes urbanos consolidados, este mosquito crece básicamente en lo que son los invernales de las zonas de las calles, ¿no? Ahí, como hay acúmulo de agua, en esos acúmulos de agua crece, y ahí es donde nosotros tenemos un tratamiento a lo largo de todo el año. Testamos desde enero, logramos empezar a encontrar las primeras larvas a partir del mes de marzo, abril o mayo, en función de las temperaturas, como se apuntaba, y conocemos, como también apuntaba mi compañero, que en septiembre es el mes en el que el mosquito tigre, la Aedes albopictus, tiene su pico de procreación y de generación de larvas, y por lo tanto de molestias. Luego tiene otra característica también este mosquito, que es capaz de, contra el otro mosquito, este pica normalmente vuela muy bajito, 1 metro, 1,5 metros de altura, y pica haciendo 2 o 3 picotazos. Con lo cual, al principio, el desconocimiento de la población lo confundía con picaduras de pulgas. Pero no. Es este mosquito. Sí, y más pica. Ahora que parece que hemos tenido también alguna plaga de pulgas en algún punto. Yo creo que no. Yo creo que lo que hemos tenido es una eclosión del de tigre. Este mosquito. Y la población lo ha confundido exactamente, producto de esto. Otro lugar en el que normalmente, cuando ya son adultos, se refugian son los parques. Desmiénteme, José María. Pero el gran conflicto de este mosquito es que el 80%, más o menos 75-85% de esos pequeños focos que apuntaba mi compañero están en propiedades privadas. Ahí es donde tenemos el núcleo gordiano de la resolución del conflicto, y por eso os agradecemos a los medios, y en este caso a vosotros, a Radio Marca, que nos permita dirigirnos a la población y trasladarles la necesidad que tenemos de que colaboren. Para que desde las propiedades privadas sean socialmente responsables, y es necesario. Es verdad, claro, que no se puede entrar en ninguna propiedad privada de nadie, pero es verdad que si se facilita, y sobre todo si se pone en conocimiento de los servicios municipales de salud, se puede actuar con los técnicos, ¿no? Bueno, realmente ni siquiera eso es necesario, es más una labor de educación. La administración, nosotros estamos limitados, como decía Eduardo, fundamentalmente a invernales, a espacios públicos, pero el 80%, como ya se ha señalado, de los focos de cría están en propiedades privadas. Es tan sencillo como eliminar esos focos de cría. Tener cuidado de que no quede agua debajo de las macetas, de que si tenemos en el jardín pues cualquier receptáculo, cualquier bote, pues no sé, el otro día en el jardín de un amigo era el pie de una sombrilla, estaba roto y había ahí un montón de larvas, ¿no? Cualquier sitio donde se pueda acumular el agua, de lluvia o de la que sea, pues tenerlo vigilado y vaciarlo. Y en el caso de las piscinas, y pues tenerlas cloradas. Si están convenientemente tratadas y cloradas, tampoco va a haber ningún problema. Y si alguien tiene un estanque ornamental, pues entonces simplemente es poner unos peces y van a eliminar las larvas. Ah, mira, una especie elimina la otra, ¿no? Claro. Y se regula el ecosistema. Control biológico, que es... En este sentido, apuntar como control biológico una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia hace años, y que hoy conozco que se ha extendido en otros municipios. Que han copiado y mejorado. Ciudades. Sí, nosotros instalamos unas casetas para los murciélagos, a lo largo del río Segura y en algunos de los parques del municipio, precisamente como un mecanismo biológico de lucha contra este vector, contra este mosquito, porque un murciélago es capaz, si conseguimos que se reasiente
en estas viviendas que les hemos facilitado en el cauce del río y en los parques, mosquito es capaz de comerse 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 mosquitos en una de sus salidas nocturnas, ¿no? Es un colaborador extraordinario. El murciélago, esto unido a los vencejos, las golondrinas, etcétera, 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 que son insectívoras, son aves insectívoras y que colaboran biológicamente con nosotros en ese sentido. Apuntar solamente también que con independencia de las zonas residenciales que comentaba José María, hay otros focos que nos preocupan muchísimo también, ¿no? Son todas estas zonas de la huerta, estos taullas que están semiabandonadas, en las que se ha producido la rotura de sus cauces naturales, acequias y azarbes, y que este agua lo que ha hecho con las escorrentías es dejar pequeños huecos en los que el mosquito está proliferando, ¿no? Entonces podemos tener una urbanización residencial en un entorno en el que perimetralmente tiene taullas y zonas abandonadas. Ellos cuidan mucho su vivienda, pero si el titular de esas taullas no pasa por ellas e intenta eliminar ese agua, le está generando un conflicto a lo que son sus vecinos. Por lo tanto, pedimos a toda aquella gente que sea titular de huerta en la ciudad de Murcia que vigile sus propiedades y elimine el agua. Donde hay agua hay mosquitos y donde hay mosquitos hay un posible problema de salud pública. Y además, insistimos, el mosquito tigre, que tiene una incidencia notoria, importantísima sobre la salud humana, puede transmitir patologías y enfermedades como el dengue, que estaban erradicadas hace muchos años y que, como apuntábamos antes con Eduardo y con José María, pues llegó vía sureste de España, vía Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana, donde también ha causado incluso más estragos que en la región de Murcia este mosquito tigre, porque he leído por ahí, José María, que hay alguna hora también del día que es proclive a picar más, como por ejemplo el atardecer, ¿no? Sí, bueno, el atardecer y por la mañana pueden picar un poco más, pero a diferencia del cules, que fundamentalmente sale por la noche o con horas muy frescas, el mosquito tigre pica durante todo el día. El mosquito tigre te puede picar a las 2 de la tarde también. Que no distingue, o a las 2 de la mañana. Efectivamente, efectivamente. Se caracteriza porque pica sobre todo en las piernas, como decía Eduardo, su vuelo es bajo, pero pica durante todo el día, fundamentalmente en exterior, pero si la población es muy abundante, pues algunas veces también en el interior de las casas. Frente al mosquito tigre, ¿nos podemos proteger de alguna forma con insecticida o con algún tipo de crema si vivimos, por ejemplo, ya no en el centro de la ciudad, sino en alguna pedanía, por ejemplo? Estoy pensando también en algunas zonas de costa que ahora están pues en el entorno del Mar Menor, que está tan degradado y que hemos visto este fin de semana también como ese episodio de cantidad de especies y de peces muertos, pues puede incluso hacer que la población se alarme, ¿no? De alguna manera. Sí, nos podemos proteger usando repelentes. También es conveniente o es aconsejable, lo que pasa es que, claro, depende de la temperatura, es aconsejable llevar pantalón largo porque la zona de elección donde pica el mosquito tigre es en las piernas, pero bueno, si se lleva pantalón corto, pues es muy conveniente el uso de repelentes. También funcionan los insecticidas domésticos que se suelen usar en el interior de casa, ¿no? Todos estos aparatos. Fleas de toda la vida, ¿no? Sí, o los que se enchufan y nos protegen durante la noche, ¿no? Pero como decía, como el mosquito tigre sobre todo ataca en el exterior, pues es muy importante el uso de repelentes. De estos que se impregnan sobre la piel y suelen ser bastante eficaces si lo hacemos de manera adecuada, ¿no? Si no nos dejamos huecos sin impregnar. Pues hay que tener mucho cuidado con este mosquito tigre y, como siempre, insistimos, dar a conocer a la población pues esos hábitos que son muy sencillos y que pueden evitar que las picaduras se extiendan y que esto vaya a más. Para eso, como siempre, Eduardo, desde la Concejalía de Deportes y Salud, desde el Servicio Municipal de Salud, acercáis también todo este tipo de información a los colegios, a los escolares en edades de primaria, de secundaria, con programas específicos para cada etapa y para cada edad. También se conoce al mosquito tigre, en este caso, en las aulas, ¿no? Y en los colegios públicos de la capital. Sí, como ya hemos comentado, desde el Ayuntamiento de Murcia somos conocedores del conflicto de este mosquito, y lo que hemos hecho este año ha sido introducir en nuestra oferta educativa a los centros escolares un taller conociendo al mosquito tigre, que lo que pretende es educar ya desde edades tempranas a los niños a cómo se maneja el problema de los mosquitos y además porque sabemos que los niños son verdaderas esponjas en aprender, ¿no? Un niño que aprende en el aula dónde crece un mosquito, te garantizo que cuando vuelva a su casa
no va a haber una gota de agua y no va a haber, por lo tanto, mosquitos. Van a ser unos colaboradores extraordinarios del Servicio de Salud del Ayuntamiento. ¿Alguna experiencia que podamos contar de esos talleres en los colegios? Sí, pues lo que te cito, el año pasado lo hemos incluido este año, pero lógicamente lo testamos el año pasado haciendo algún colegio piloto, y el feedback que recibíamos del centro era que efectivamente había vuelto loco a sus padres. O sea, salían a la terraza y donde veían una maceta con agua ya estaban dándole a los padres la matraca: quita el agua, quita el agua, quita el agua, que hay mosquitos, ¿eh? O en un parque o en cualquier sitio, hay mosquitos, vamos a llamar para que los... Son verdaderos colaboradores. Leo en vuestra interesante guía de los programas educativos de los servicios municipales de salud que se pilotó seguramente en el CEIP Santiago García Medel de la Era Alta. Es un colegio socialmente responsable y muy implicado con todo este tipo de programas. Colabora con nosotros y cuando lo No sé si seguirá por allí Fonsi de directora pues, no recuerdo ahora el nombre de la directora, pero lo que sí que te puedo afirmar es que es uno de los colegios más implicados en todos nuestros programas de salud. Da gusto que se impliquen los colegios, las comunidades educativas en general, con los docentes a la cabeza, ¿verdad, José María? Para que colaboren con los técnicos y así pues se le acerque, por ejemplo, el mundo natural, los ecosistemas o el mundo de los animales también a las aulas desde pequeñitos, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que en este caso, en el tema que nos ocupa hoy, el mosquito tigre, ya hemos dicho que la educación es fundamental porque la mayoría de los focos están en zona privada. Y bueno, todos los que tenemos hijos sabemos que cualquier cosa que se les enseñe en el aula, ellos luego lo van a propagar como altavoces. Y es que, bueno, mis hijas cada vez que tienen alguna información de este tipo, pues lo repiten hasta la saciedad e insisten hasta que convencen a sus padres, a sus tíos y a todo el mundo. Y como decía, es muy importante la educación porque a nivel de espacios públicos nosotros podemos llegar hasta un punto, pero se nos queda mucho por hacer si no se implica el ciudadano, ¿no? Que además tiene que tener claro que es por su propio bien, ¿no? El mosquito tigre además es un insecto que su radio de difusión no es muy grande, ¿no? O sea, desde donde nace, pues se va a distribuir unos 200, 300 metros como mucho, ¿no? O sea que los mosquitos que nos pican algunas veces los estamos criando nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso y tener mucha atención. ¿Qué tiempo hay entre que está la larva y surge el mosquito? Eso va en función de la temperatura. Ajá. Digamos que en unas condiciones ideales puede ser de algo menos de 15 días, ¿no? Incluso 10 días desde que se pone el huevo en el agua hasta que nace el adulto. Si la temperatura es más baja, tarda un poco más. O sea que el invierno afortunadamente jugará a nuestro favor. Sí, claro. En cuanto entre el invierno, lo que pasa es que el invierno... Que no entra. Claro, cada vez entra más tarde. Estamos en un veroño permanente aquí en la región. Normalmente cuando las mínimas empiezan a bajar de los 10 grados, ya prácticamente la población desaparece. Pero eso todavía no va a pasar. Todavía no. Eso hasta enero seguramente no... No tanto, pero bueno. Sí o que... diciembre. Por ahí. Más o menos. En cualquier caso, esto luego se vuelve a reproducir, ¿no? Cuando llega la primavera. Claro, los huevos son capaces de pasar el invierno y luego vuelven, cuando llegan las temperaturas, vuelven a subir, pues entonces eclosionan esos huevos. ¿Qué tenemos que hacer si nos ha picado un mosquito tigre, que además es fácilmente reconocible por el color blanco de su tórax? Bueno, vamos a decir así. ¿No? Sí, el tórax y el abdomen llevan rayas blancas, seguramente visible, ¿no? Es verdad que cuando uno le pica lo que menos hace es ver al insecto, sí, ¿no? Al mosquito. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Acudimos al centro de salud si tenemos fiebre? ¿Hay algunos síntomas concretos? Lo normal es que una picadura de este mosquito sea molesta. Sí. Es más molesta que la de la especie con la que hemos convivido hasta ahora, el Culex pipiens. Es más molesta porque, entre otros casos, es nueva y, por lo tanto, la inoculación del veneno, entre comillas, que nos pica, pues no estamos acostumbrados y produce un abón o una reacción bastante mayor. También hemos comentado que pica a una altura de metro y medio, con lo cual a un adulto normalmente le pica en los pies o en el muslo, pero a un niño le pica en la cara. Todos conocemos la piel
de un niño con relación a la piel de un adulto. Entonces los sabones son bastante más espectaculares. En principio, una de las medidas básicas es evitar el rascado, sí, porque podemos añadir a lo que es la picadura una lesión o una infección posterior al rascado, ¿eh? Y luego simplemente pues curar, evitar el rascado, y a no ser que alguien tenga alguna reacción alérgica o que el número de picaduras sea excesivo, lo normal es que en pocas horas o en pocos días lo que es la picadura pues ya pues se asuma como tal y no haya mayor problema. En caso de tener, pues eso que yo decía, fiebre o cualquier tipo de síntoma, enseguida se acude al centro de salud y... Por supuesto, pero añado que una picadura de mosquito no tiene por qué producir fiebre. Sí, pero el mosquito tigre, si no se lleva bien, sí que podría transmitir algún tipo de patología. Hablamos del dengue... Pero para eso necesitamos que haya una persona que tenga dengue. Claro, el mosquito es un vector, eso que quede muy claro. El mosquito es un vector que transmite una enfermedad de una persona a otra. Para poder transmitir de una persona una enfermedad a otra, esa enfermedad tiene que existir. Y hoy en España no existen esas enfermedades. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Aterrizó en Cataluña proveniente de África o de dónde venía? De Asia. De Asia. Además parece ser que está identificado que en un transporte de ruedas. Caray. El agua que llevaban en las ruedas, ahí... fue donde entró por Cataluña, en Sant Cugat del Vallès, concretamente. También está determinado. Sí, fue la primera detección de mosquito de la Aedes albopictus en la península ibérica, fue en Sant Cugat del Vallès, el año 2004. Vaya por Dios, estaban más preocupados con el tema del independentismo ya y no con cuidar a la población. Esto es yo creo que de esto no son ellos responsables, son de otras muchas cosas. No, por supuesto, si es por hacer un poco la broma de las 2:02 de la tarde, en un día en el que estamos conociendo de la mano de los servicios municipales de salud del Ayuntamiento de Murcia, con Murcia te cuida, porque ellos te cuidan con los profesionales, con la cantidad de técnicos que tenemos, al mosquito tigre. Le conocen en las aulas los escolares de tercero y segundo de educación primaria, tercero y sexto, quiero decir, porque para secundaria tenemos otro tipo de programas también, Eduardo, que habitualmente nos gusta comentar aquí, pero que es una especie que es fácil de evitar su aparición y sobre todo su proliferación. Claro, a los niños es fácil implicarlos porque, se les enseña un poco cómo son las larvas y inmediatamente los niños pues van a buscar larvas por todas partes y no es difícil encontrar larvas de mosquito. Lo que pasa es que mucha gente a lo mejor no las identifica, no sé, en la huerta yo cuando era un niño se les llamaba gusarapos. Aquí en el charco hay gusarapos, ¿no? Pues esos gusarapos son las larvas de mosquito. Y cuando a los niños se les explica un poco el ciclo y se les dice dónde están las larvas, pues inmediatamente van a buscar y es algo interesante y bonito, ¿no? Aparte de que es interesante conocerlo para proteger nuestra salud. Pues sí, hemos conocido un poquito más al mosquito tigre y los programas que tiene el Ayuntamiento de Murcia a través de su Servicio Municipal de Salud. ¿Cómo está arrancando el curso, jefe? Bien. Hemos editado, hoy de hecho el alcalde de Murcia ha presentado la guía de programas que contiene este programa de Conoce el mosquito tigre. Sí. Y es esta guía que tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, es la guía que os he traído como primicia. Aquí nos la quedaremos, si puede ser. Efectivamente, 28 programas de promoción y prevención de la salud, en la que incluye, como digo, el Conociendo al mosquito tigre. Y yo creo que los números, por lo menos hasta ahora, son ampliamente satisfactorios para el servicio. Solamente en estos programas, que digo que es una parte solo de los servicios de salud del Ayuntamiento de Murcia, en estos programas de promoción y prevención, el año pasado fueron 40.000 alumnos, más de 130 colegios los que participaron en alguno de estos programas que pone el Ayuntamiento de Murcia al servicio de toda la comunidad educativa. En colegios e institutos, ya saben, alumnos de educación primaria y de secundaria que conocen de primera mano con los técnicos, porque cuando un veterinario, por ejemplo, entra al aula, o un técnico en actividad física y deporte, o un médico, esto ya de entrada al estudiante, al alumno, le hace ponerse en guardia y saber que el contenido y la información teórica y práctica que va a recibir es de primerísimo nivel y que debe estar alerta para mejorar su vida y la de sus semejantes. Hombre, yo creo que el nivel técnico de los profesionales que imparten estos cursos lo tenemos perfectamente contrastado. El Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Salud, conoce perfectamente los perfiles de las personas que dan estos cursos. Son perfiles idóneos y adaptados a cada uno de los temas que el Ayuntamiento ofrece a la comunidad educativa, ¿no? Como muy bien
mencionas. José María Meseguer, veterinario de los Servicios Municipales de Salud, gracias por acercarnos al mosquito tigre y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Eduardo González Martínez Lacuesta, jefe del servicio, enhorabuena con mayúsculas, gracias por acercarnos aquí en Murcia Te Cuida toda la información y sobre todo enhorabuena una temporada más por la publicación de esta guía de programas de promoción de la salud y por todas las actividades que vamos conociendo también aquí en la Radio del Deporte una vez al mes. Pues precisamente por eso quien da las gracias somos nosotros, porque nos permitís un canal con el cual llegar a la gente, informarle y en este caso concreto decirles que contra el mosquito tigre luchamos todos. Claro que sí, además como puedes comprobar vamos en estéreo ahora, por radio y por televisión. A veces no es sencillo, pero nos acoplamos. Muy bien. Gracias Eduardo, hasta pronto.